El cielo se oscureció. Una extraña y pesada penumbra cayó sobre la tierra. En una colina a las afueras de los muros de la ciudad, 3 cruces se alzaban contra el horizonte que se oscurecía. En la cruz del centro colgaba Jesús. Él era el que había sanado a los enfermos. Había hecho que los ciegos vieran y que los cojos anduvieran. Había hablado del amor de Dios con un poder que nadie había oído antes. Ahora, Él estaba allí, clavado a un madero. Una corona de espinas se le clavaba en la frente, un símbolo de burla para el Rey de Reyes. El mundo parecía contener la respiración en un momento de profundo y devastador dolor. Sus seguidores observaban desde la distancia, sus corazones hechos pedazos. Cada jadeo que daba era un golpe para sus almas. Jesús, con su último aliento, encomendó su espíritu a su Padre, y entonces todo terminó. La tierra tembló. La gran cortina del templo se rasgó de arriba a abajo. Era como si la creación misma estuviera gimiendo de agonía. Lo depositaron en un sepulcro nuevo, una cueva excavada en la roca. Rodaron una piedra enorme y pesada sobre la entrada, sellándola. La puerta estaba cerrada. La oscuridad había ganado. El día que siguió estuvo cargado de un silencio que gritaba. Llegó el sábado, un día de descanso. Pero no había descanso para las almas de los amigos de Jesús. Se escondieron tras puertas cerradas, no solo por miedo a las autoridades, sino por miedo al vacío que ahora los consumía. Cada rincón de la habitación les recordaba a él, el lugar donde se sentaba, el sonido de su risa, ahora solo un eco lejano en sus recuerdos. Habían caminado con Dios en la carne, y ahora él se había ido. Pedro, la roca, sentía que se desmoronaba como arena. Había negado conocer a Jesús, no una, sino 3 veces. El canto del gallo era una acusación constante en su mente. La vergüenza era un sabor amargo en su boca. María Magdalena sintió que la antigua oscuridad se arrastraba de nuevo por los bordes de su alma. Él le había dado una nueva vida, una vida de luz y propósito. Ahora la luz se había ido, y el mundo se sentía aterradoramente oscuro de nuevo. Cada discípulo estaba perdido en su propia tormenta privada de arrepentimiento y confusión. Su líder estaba muerto. Su futuro era un vacío en blanco y aterrador. La ciudad de Jerusalén, una vez llena de la promesa de la Pascua, ahora se sentía como una tumba. Los discípulos estaban atrapados en su dolor. Eran un rebaño sin pastor, dispersos y asustados. Todo lo que quedaba era una tristeza abrumadora y el sabor amargo de una esperanza que había sido brutalmente crucificada. Antes de que el sol siquiera insinuara su llegada, un pequeño grupo de mujeres se abría paso por la ciudad dormida. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé caminaban en el frío de antes del amanecer. Sus corazones estaban tan pesados como los vasos de especias que llevaban. Ungirían su cuerpo adecuadamente, una última y tierna despedida. Caminaban en silencio determinado. Su amor por Jesús las impulsaba, aunque no tuvieran un plan. Cuando llegaron, se detuvieron en un silencio atónito. La piedra, la grande e imposible piedra, no estaba delante del sepulcro. Había sido removida. ¿Había venido alguien durante la noche? ¿Habían profanado la tumba los ladrones de tumbas? Algo había sucedido aquí, algo poderoso y más allá de su comprensión. El aire mismo se sentía diferente. El silencio ya no era de dolor, sino de asombro y admiración. Se encontraban al borde del sepulcro vacío, al borde de una revelación que cambiaría todo lo que habían conocido. Se acercaron sigilosamente, asomándose a la oscuridad del sepulcro abierto. Sus mentes corrían, tratando de darle sentido a la vista imposible. Pero fue movida, fue apartada. Algo poderoso había ocurrido aquí. A medida que sus ojos se ajustaban a la tenue luz dentro del sepulcro, vieron algo que las hizo retroceder con asombro y miedo. No era el cuerpo de su Señor. En cambio, sentado en el saliente de piedra, había un joven. Era un ángel. Su presencia era a la vez aterradora y pacífica. Las mujeres estaban paralizadas. No se alarmen, dijo, hablándoles directamente a sus corazones. Él conocía sus pensamientos. Él conocía sus miedos. Sabía que estaban buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No las regañó por su duda, simplemente las recibió con gracia. Luego vinieron las palabras, las 6 palabras que resonarían por la eternidad. Él no está aquí, Él ha resucitado. Vean el lugar donde lo pusieron.
Las sábanas de lino vacías estaban allí, un testimonio silencioso. El cuerpo se había ido, no porque fuera robado, sino porque estaba vivo. Vayan, digan a sus discípulos a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Las mujeres ya no eran solo dolientes, ahora eran las primeras evangelistas, las primeras heraldas de las buenas nuevas. Temblando pero llenas de alegría, las mujeres huyeron del sepulcro y entraron sin aliento para contar su historia. El sepulcro abierto, la piedra removida, el ángel de blanco. Él ha resucitado. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Los discípulos las tomaron por desvaríos de mujeres afligidas. Pedro y Juan, sin embargo, sintieron una pizca de esperanza. Saltaron y salieron corriendo hacia el sepulcro. Juan llegó primero. Se agachó y miró, viendo las tiras de lino allí, pero no entró. Pedro no dudó. Entró y vio el paño doblado por sí mismo, separado del lino. Todo estaba ordenado. No era obra de ladrones, fue intencional. Era una señal. Entonces Juan también entró. Vio el lugar vacío, vio el paño doblado. Las piezas del rompecabezas se unieron. Vio y creyó. Regresaron a los demás, sus pasos ya no de duda, sino con el pesado asombro de una verdad demasiado grande para las palabras. La semilla de la fe había sido plantada. La duda comenzaba a dar paso a la creencia que amanecía. No todos comprendían aún, pero algo había cambiado en sus corazones. El camino a Galilea ya comenzaba a asomar en su futuro. La promesa de un encuentro por venir. Esa misma tarde, los discípulos estaban reunidos de nuevo. Las puertas seguían cerradas. El miedo seguía presente. Cuando de repente, Él estaba allí. Jesús mismo se paró entre ellos. La paz sea con ustedes. Les mostró sus manos. Les mostró su costado. Las heridas aún estaban allí. No eran cicatrices feas de derrota, sino gloriosos emblemas de su victoria sobre la muerte. Los discípulos miraron fijamente. Su incredulidad se convirtió en asombro. Era Él, su Señor, su amigo, vivo. Comió con ellos, demostrando su realidad física. Les abrió la mente para que pudieran entender las Escrituras, los profetas y la ley. Jesús sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Les dio una misión: ir por todo el mundo y compartir esta buena noticia. Ya no eran un grupo asustado y disperso. Eran apóstoles empoderados y envalentonados. La resurrección los transformó de cobardes en testigos valientes. Y a través de ellos, ese mensaje de esperanza, vida y victoria sobre la tumba ha resonado a lo largo de los siglos, cambiando el mundo para siempre. Ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.